Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA recibe informes sobre avance de la hoja de ruta para Haití. Conferencia del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu. Nuevo observador permanente de Serbia presenta credenciales. Primera visita de avanzada para la organización del 56º periodo de sesiones de la Asamblea General. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión ordinaria este miércoles en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA, para recibir la presentación del informe de avance del secretario general sobre la hoja de ruta para la estabilidad y la paz liderada por Haití, con apoyo regional e internacional. Estimado secretario general, secretaria general adjunta, distinguidos representantes permanentes, delegados y observadores. En nombre del Gobierno de la República de Guatemala, tengo el honor de dirigirme a este Consejo Permanente para agradecer el apoyo en la inclusión de este punto en el orden del día y presentar el proyecto de declaración en apoyo a la democracia y al orden constitucional de Guatemala con patrocinio de las misiones de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Otras misiones también nos han manifestado respaldar la declaración presentada al Consejo Permanente oportunamente. Esta iniciativa se presenta en seguimiento al debate realizado durante la sesión extraordinaria del pasado 30 de octubre y refleja el espíritu de compromiso democrático que los países manifestaron en esa ocasión cuando se abordaron los retos que está enfrentando el Gobierno de la República de Guatemala en la defensa de la institucionalidad democrática del país. En dicha sesión extraordinaria, el canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado reafirmó el compromiso del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, en la democracia y con la protección de la voluntad soberana del pueblo guatemalteco, expresada de manera libre y legítima en las elecciones generales de 2023, así como con el fortalecimiento del Estado de Derecho. El texto que hoy sometemos a su consideración busca reflejar ese mismo espíritu, reiterando la disposición de los Estados miembros de acompañar al pueblo y al Gobierno de Guatemala en la consolidación de su democracia y exhortando a todas las instituciones del Estado, incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a las instituciones autónomas y los órganos de control, a actuar con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, al Estado de Derecho y a los principios democráticos garantizados como la independencia de poderes, el respeto al debido proceso y los estándares de derechos humanos. Asimismo, el proyecto reconoce la importancia de proteger la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales. En ese sentido, acoge con beneplácito la decisión de la Secretaría General de establecer una misión especial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala que acompañará los procesos claves de selección de autoridades judiciales y de control del 2026. El texto finaliza solicitando al secretario general mantener informado a este Consejo Permanente sobre la evolución de la situación política e institucional del país, así como sobre las acciones de apoyo que la organización impulse en este marco. Siendo así, señor presidente, como fue señalado por el canciller Martínez Alvarado, lamentablemente persisten las acciones judiciales que buscan socavar la democracia en Guatemala. Sin embargo, el pasado 29 de octubre, la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar una acción de amparo para la debida ejecución de su sentencia dictada el 14 de diciembre de 2023, declarando improcedentes actuaciones judiciales que contravengan la Constitución y los resultados electorales. En su fallo, la Corte de Constitucionalidad advirtió al juez involucrado que debía abstenerse de incurrir en actos que pudieran constituir delito de prevaricato o vulnerar el orden constitucional, recordando que los resultados del proceso electoral son inalterables. La resolución de la Corte representa un paso importante en la defensa de la institucionalidad democrática, pero preocupa el constante peligro que representan las acciones del Ministerio Público y de ciertos juzgados que buscan generar inestabilidad política y desgaste al gobierno.
Actualmente, el Ministerio Público mantiene abiertas más de 20 investigaciones por supuestos casos de corrupción en ministerios del actual gobierno, mientras que no se registran avances en más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la gestión de la administración anterior. Esta contradicción refleja el uso selectivo y polarizado del derecho penal, que se ha convertido en un instrumento de persecución política contra funcionarios, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y autoridades indígenas. Reiteramos que ese patrón de acciones constituye una grave amenaza al orden constitucional, a la independencia de poderes y a los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Por ello, la importancia de que esta organización y sus Estados miembros continúen apoyando al pueblo y al gobierno de Guatemala de manera firme en la defensa de la democracia. Cabe resaltar que las designaciones de altas autoridades del año 2026 de magistrados al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Constitucionalidad, así como de fiscal general, Contralor General de Cuentas y otras autoridades claves, serán determinantes para el futuro de nuestra democracia. Estas designaciones deben responder a los intereses de la ciudadanía, no a los de las estructuras o redes que buscan mantener privilegios al margen de la ley. En nombre del Gobierno de Guatemala, deseo expresar nuestro agradecimiento a esta organización y a todos los Estados miembros por su acompañamiento activo y respaldo constante. Las acciones espurias de actores antidemocráticos que pretenden violentar la voluntad soberana del pueblo guatemalteco son una amenaza al Estado de Derecho que no podemos ni debemos permitir. El respeto al orden constitucional es la base sobre la cual se construye la estabilidad, la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones. Agradecemos a las delegaciones que nos han externado su firme apoyo y solicitamos respetuosamente el respaldo de todas las misiones en esta declaración que fue compartida por la Presidencia del Consejo. Con apoyo a esta declaración, la OEA envía un mensaje claro que en las Américas la democracia es un compromiso vivo, una causa común y una responsabilidad colectiva. La defensa de la democracia guatemalteca es sin duda una causa hemisférica. Muchas gracias. El Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, dio una conferencia magistral en la celebración de los 24 años de la Carta Democrática Interamericana en la sede de la OEA. Mi investigación intenté poner un poco de duda en torno a estos enfoques y aclararla. Por ejemplo, fuimos desde ejemplos generalizados o terminamos con comparaciones de elementos desiguales. Si ustedes se fijan en los datos de manera más sistemática, he descubierto que la democracia tiene un desempeño bastante bueno, gracias, y los países que se han democratizado en relación con su crecimiento contrafáctico que habrían tenido si hubiesen seguido por una vía no democrática, según lo vemos representado por algunos otros países en los cuales no hay democracias en periodos similares, crecen a una tasa bastante alta después de la democratización. En aproximadamente 20 años, los países que se han democratizado tienen un aumento del 20% en las riquezas en lo que hace al PIB per cápita. Además, esto viene de una manera que creo que es bastante deseable desde el punto de vista societario: mejor educación, mejores servicios, mejores sueldos, mejores servicios para los niveles más bajos de la sociedad y también mayores ingresos fiscales. Las democracias aumentan los impuestos, entonces si ustedes van en contra, no les gustan, si no les caen bien los impuestos, a lo mejor no les gustan las democracias, pero también muchos de los países que han democratizado tienen también, algunos de los países que no se han democratizado tienen estados más débiles, con lo cual la democracia y el aumento de la carga fiscal en muchos casos con una base sólida política es algo bastante bueno. Entonces, este resultado es bastante robusto. Las democracias sí han tenido problemas. Hay algunas autocracias que algunas veces florecen, pero independientemente del continente que ustedes consideren, independientemente del nivel de los ingresos, las democracias tienen un mejor desempeño. Entonces, a la luz de esta situación, ustedes pensarán que las democracias tendrían que ser bastante populares, todo el mundo tendría que amar la democracia y tendría que haber un gran movimiento que
se manifieste a favor de la democracia, pero la realidad no es que sea totalmente opuesta, pero es un tanto más compleja. Un periodo que se lo conoce como la tercera ola, según Samuel Huntington, el politólogo que comenzó a analizar la caída de las dictaduras en Portugal, Grecia y España, y esto fue emblemático para el comienzo de la democratización en muchos países, en especial en Asia, África y América Latina. Y creo que este periodo, que fue desde más o menos 1970, mediados de la década de 1970 hasta el comienzo del siglo XXI, fue el telón de fondo para la Carta Democrática Interamericana. La tercera ola estuvo caracterizada no por un movimiento hacia la democracia, sino el deseo popular de contar con instituciones democráticas en todas partes, desde Lima a Santiago, a Caracas y Delhi. Todo el mundo quería la democracia porque creían que esto querían hacer escuchar su voz, querían participar, y al igual que los resultados estadísticos que así lo indican y como lo mencioné, pensaban que la democracia sería mejor para ellos, para los obreros en Brasil durante el proceso de democratización cuando organizaron los sindicatos. Para ellos este era un aspecto muy importante de la relación industrial, es decir, que la democracia respondería a sus necesidades y que abordaría mejor sus demandas. Lo mismo ocurrió en Polonia, en la República Checa, etc. Pero hoy la situación se ve un tanto diferente, como el señor secretario general y el embajador Tomás Pascual acaba de indicar. Si ustedes le preguntan a los jóvenes qué es lo que piensan sobre la democracia, la opinión es bastante más negativa de lo que era hace 30 años y se profundiza en los Estados Unidos, el Reino Unido, bueno, esto no es parte de la OEA, y en muchos países de América Latina. Entonces, una vez más, estamos en el epicentro de algo que es un tanto preocupante, pero también que nos desorganiza, pero que también es interesante porque hay una crisis en la democracia y no es solamente un tema de percepción. Según datos de Freedom House y de otras organizaciones internacionales que realizan el seguimiento de la democracia, observamos que muchas democracias se están debilitando, están perdiendo el carácter democrático y hay otros gobiernos que están transitando el camino hacia el autoritarismo, totalmente lo inverso de lo que vivimos antes. De acuerdo con Freedom House, los últimos 17 años han visto una caída sostenida en la convicción democrática. Este es el tema de mi nuevo libro, ¿qué es lo que ocurre con las democracias liberales? El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recibió las credenciales del embajador Sunavoj Dragan, observador permanente de Serbia ante la OEA. Durante el encuentro, las autoridades hablaron sobre la participación de Serbia en las Américas y su compromiso de fortalecer las relaciones y la cooperación con la OEA y sus Estados miembros. Una delegación de la OEA encabezada por la secretaria general adjunta Laura Gil realizó la primera visita de avanzada para la organización del 56º periodo de sesiones de la Asamblea General que se celebrará en Panamá en junio de 2026. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.